Veracruz ha sido un estado muy importante para nuestro país desde épocas coloniales, ya que el puerto de Veracruz ha sido el enlace entre México y todos los puertos del mundo, dando así una mezcla de etnias, pero también un sinfín de relatos e historias que contaré a continuación. Callejón del Infiernillo. Hace muchos años, dos chicos, Juan y Pedro, paseaban por las calles del centro de la ciudad de Jalapa. Al caer la noche y ver su reloj, Juan se dio cuenta de que ya era demasiado tarde y que debía regresar a su casa, por lo que decidió decirle a su amigo, no sin antes acompañarlo hasta donde él vivía. En el camino de regreso, Juan decidió cortar camino por uno de los pequeños callejones, el cual está ubicado entre las calles Francisco y Madero y José María Alfaro, que tiene una longitud de no más de 500 metros, y las casas casi se tocan entre sí. Mientras más se acercaba al callejón, Juan podía observar cómo la neblina caía más hacia ese lugar, debido a que Jalapa era un lugar de clima húmedo, y que era muy común que la neblina cayera en las noches invernales. Juan lo tomó con total normalidad, ya que no era una neblina tan densa. Al estar cerca del callejón, Juan divisó como una densa niebla cubría todo aquel lugar. A pesar de estar un poco extrañado, continuó su camino, tratando de atravesar dicho sitio. Mientras Juan más se adentraba, más frío experimentaba el cuerpo del joven. El ambiente comenzaba a sentirse un poco más pesado, y Juan comenzaba a presentar náuseas al tiempo de que aceleraba el paso para salir de aquel lugar. De pronto, el joven empezó a notar como una silueta de lo que parecía ser un hombre alto y fornido, con cuernos en su cabeza, lo observaba fijamente. El miedo paralizó a Juan, que tartamudeó preguntando, ¿Quién eres? Al recibir la respuesta y percatarse de quién era esa silueta, vomitó y salió corriendo por donde había entrado. Mientras una risa burlona, al mismo tiempo que macabra, se escuchaba por todo el callejón. Él logró escapar y contar que tuvo un encuentro con el mismísimo rey del inframundo, en el callejón Fray Bartolomé de las Casas. La leyenda se esparció hasta que los habitantes de la ciudad lo apodaron el Callejón del Infiernillo, debido a la creencia de que era la puerta al infierno. El Nahual de Córdoba. En la cosmogonía prehispánica se menciona que al nacer una persona, también nace un animal que se convierte en su protector y guía. Dependiendo de la conexión que tengan entre ambos, el humano podrá transformarse en su espíritu animal, denominándose así como nahuales. Se cuenta que en el cerro de Oxtotipac, en la laguna de Nogales, hay un nahual que funge como protector de dichos lugares. La leyenda relata que en un lejano 1877, mientras se construían las vías del ferrocarril, los obreros escuchaban cerca de la laguna una voz áspera y gruesa que recitaba: «Lárguense de mis tierras». Al distraerse, buscando de dónde provenía esa voz, el nahual comenzó a lanzarles piedras y en ciertas ocasiones les robaba las herramientas para detener la construcción. Una vez pasado el tiempo, la gente comenzó a escuchar aullidos y gruñidos de animales en medio de la noche. Algunos de estos habitantes aseguraban ver que del cerro de Oxtotipac, donde nace la laguna, bajaba una bestia de tamaño de un buey. Caminaba en dos patas, tenía una cara peluda como de lobo y ojos rojos como fuego. Descendía corriendo desde el cerro hasta las vías del tren. La Condesa de Malibrán. A la orilla del río Jamapa, en boca del río Veracruz, se erige una vieja construcción que data de la época de la colonia. Es un antiguo palacete que las leyendas aseguran que era de la Condesa de Malibrán y donde se tejen historias de terror, crueldad y traición. La construcción en ruinas no puede ser visitada tan fácilmente, pues ahí han sucedido tragedias según lugareños, derivadas de una maldición. Aseguran que en las noches de otoño se escuchan lamentos y ruidos extraños. A lo lejos se pueden ver las ruinas de lo que alguna vez fue un lujoso lugar que se llenaba de mujeres y hombres jóvenes
algunos de los cuales compartieron el lecho de la condesa, pero también el hoyo donde los arrojaba para ser devorados por cocodrilos. En los años 1600 llegó a Veracruz una joven casada con un conde que le doblaba la edad y que continuamente regresaba a España por sus negocios. En la soledad de un país que no era el suyo, rodeada de nativos, la condesa buscó hechicerías para poder concebir un hijo, sin que en las ocasiones que llegaba el esposo lograra su cometido. Al no cumplir su objetivo, comenzó a buscar la compañía de jóvenes y apuestos marinos, a quienes invitaba a lujosas fiestas, y ese era el gancho para seducirlos. Para no ser descubierta, o que alguno de sus amantes la delatara, tan pronto terminaba el arrebato por los jóvenes, ordenaba que los llevaran a la fosa de los cocodrilos, y jamás volvían a ser vistos. Esto llegó a oídos del conde, quien a su regreso descubrió que la condesa le había sido infiel, y que había quedado preñada de uno de sus acompañantes, a quien además de perdonarle la vida, lo alojó en el lujoso palacio, y tuvo un hijo, pero el niño nació deforme. El noble español montó en cólera e hizo llamar a la condesa, al amante y al pequeño. A la mujer le reprochó el que lo hubiera traicionado de ese modo, y le exigió llevarlo hasta el foso donde arrojaba a los jóvenes con quienes lo había engañado. En el sitio la arrojó a ella, al acompañante y al pequeño hijo de ambos, Nahuani y Ahuilizapán. La leyenda de la guerrera Nahuani cuenta que en la época de esplendor de los olmecas vivía la hermosa guerrera Nahuani, quien siempre iba acompañada de su amiga y consejera, la águila pescadora Ahuilizapán, que significa Orizaba. Un día, Nahuani tuvo que enfrentarse a una gran batalla donde fue vencida. Ahuilizapán, al presenciar la derrota, desplegó sus alas y se elevó hasta lo más alto del cielo, para después dejarse caer fuertemente contra la tierra. Así, se formó una inmensa montaña que albergaba el espíritu de Nahuani, quien se convirtió en volcán. Tiempo después, Ahuilizapán recordó lo que le había sucedido a su entrañable amiga y dejó estallar a dicha montaña, dando lugar a grandes erupciones. Para controlar dicha furia, los aldeanos de aquellos pueblos subían a lo más alto del volcán a rendir culto a Nahuani, la eterna amiga de Orizaba.